El sol de la mañana se filtraba a través de los grandes ventanales del Crystal Bas Salón, proyectando un cálido brillo sobre los pulidos pisos de madera. El suave zumbido de los secadores de pelo y las charlas tranquilas llenaban el aire mientras la señora Chen, la propietaria, estaba detrás de un mostrador de recepción organizando cuidadosamente su agenda de citas para el día. El salón había construido su reputación durante 15 años como el lugar de referencia para los clientes adinerados de la ciudad con su elegante decoración y servicios premium que reflejaban su estatus de lujo. Cuando la señora Chen revisó su agenda, no pudo evitar sonreír al pensar en la próxima fiesta de bodas que había reservado toda la tarde. Estos eran los tipos de clientes que la habían ayudado a construir su sueño. Personas que apreciaban la calidad y estaban dispuestas a pagar por ella. La mañana estaba relativamente tranquila con solo unos pocos clientes habituales hojeando revistas en la sala de espera. La atmósfera pacífica fue interrumpida por el suave timbre de la campana de la puerta. La señora Chen levantó la vista. Su sonrisa de bienvenida se congeló ligeramente al observar la apariencia del hombre que acababa de entrar. Estaba de pie con incertidumbre en la puerta, su ropa estaba gastada y sucia, su barba gris sin peinar y su cabello colgando en mechones enmarañados alrededor de sus hombros. El aroma de alguien que no había tenido acceso a instalaciones adecuadas durante un tiempo flotaba en el aire. Los demás clientes en la sala de espera se removían incómodos en sus asientos. La señora Thompson, una clienta habitual semanal que siempre venía a secarse el pelo los jueves por la mañana, apretaba su bolso de diseñador con un poco más de fuerza. La joven que había estado revisando su teléfono de repente se interesó mucho en un expositor de productos para el cabello en la pared del fondo. El hombre dio unos pasos vacilantes hacia el mostrador. Sus ojos, aunque había algo en ellos que no encajaba del todo con su apariencia desaliñada, eran claros e inteligentes, con una dignidad que parecía estar en desacuerdo con su estado actual. Sus manos, cuando las colocó sobre el mostrador, estaban limpias y sus uñas estaban sorprendentemente bien cuidadas. «Buenos días», dijo en voz baja. Su voz tenía una nota inesperada de cortesía. Me preguntaba sobre el precio de un corte de pelo básico. Habló con cuidado. Anunciación de alguien que alguna vez había estado acostumbrado a ser escuchado, aunque su voz ahora era áspera por la falta de uso. Los dedos de la señora Chin se apretaron alrededor de su bolígrafo para programar citas. Miró rápidamente su agenda de citas y luego las sillas de peluquería vacías, claramente visibles. En el reflejo del espejo su mañana estaba bastante libre con solo 3 citas programadas antes de la fiesta de bodas de la tarde, pero 15 años de construir una clientela de lujo pasaron por su mente. Pensó en la señora Thompson y sus amigas que podrían no entender, pensó en la fiesta de bodas que llegaría más tarde y cómo podrían reaccionar si supieran que su costoso día de belleza había sido precedido por «bueno, lo siento mucho», dijo su voz con un tono profesional practicado que no enmascaró del todo. Su incomodidad. Estamos completos para el día. Sacó un pequeño bloc de notas y comenzó a escribir, pero hay un ajuste de presupuesto a unas 20 cuadras al sur cerca de la estación de autobuses. ¿Podrían ayudarte? Arrancó el papel y lo deslizó por el mostrador con cuidado de evitar cualquier contacto con las manos del hombre. Los ojos del hombre parpadearon hacia la silla sellón vacía reflejada en el espejo detrás de ella, luego al libro de horarios claramente visible con sus muchos espacios en blanco. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió, no ira sino un profundo cansancio, como si esta fuera una escena que había representado muchas veces antes en The Styling Station más cercano a la puerta. Lily, a una nueva aprendiz que había empezado en el salón hacía 2 semanas, observaba la interacción con creciente angustia. Notó cómo los hombros del hombre se hundían ligeramente, como su mano temblaba casi imperceptiblemente al recoger el trozo de papel con la dirección del otro Selin. «Gracias por su tiempo», dijo suavemente doblando el papel con cuidado. Precisión antes de guardarlo en su bolsillo. Se giró para irse. Sus movimientos eran deliberados y mesurados, manteniendo una dignidad que parecía llenar el espacio más que su apariencia apretada. Cuando llegó a la puerta, el sol de la mañana iluminó algo que brillaba en su muñeca, una simple pulsera de metal que parecía ser de uso militar, pero antes de que alguien pudiera verlo mejor, se había ido. La puerta sonó alegremente detrás de él.
El vendedor pareció exhalar colectivamente. La señora Toombs relajó su agarre en su bolso y la joven se alejó del expositor de productos. La señora Chen se ocupó de reorganizar papeles que no necesitaban reorganización, tratando de sacudirse la inquietud que se había apoderado de ella. Solo permaneció quieta, con los ojos fijos en la puerta por donde había desaparecido el hombre. Había crecido en un pequeño pueblo donde todos conocían la historia de los demás, donde las apariencias no siempre eran lo que parecían y donde su abuela le había enseñado que la amabilidad nunca debe depender de la capacidad de alguien para pagarla. A medida que la mañana continuaba y los clientes iban y venían, todo volvió a la normalidad en Crystal Bay Salon, pero algo había cambiado, aunque nadie podía decir exactamente qué era. El sol seguía entrando a raudales por las ventanas, los secadores de pelo seguían zumbando y la charla tranquila se reanudó, pero en el reflejo de los espejos, esas sillas de peluquería vacías parecían contar una historia diferente, una sobre decisiones tomadas y oportunidades perdidas, sobre juicios emitidos demasiado rápido y sobre las historias que tal vez nunca sepamos sobre los extraños que cruzan nuestras puertas. El resto de la mañana en Crystal Bay Salon transcurrió a su ritmo habitual, pero había una corriente subyacente de inquietud que no desaparecía del todo. La señora Chen se encontró revisando su teléfono con más frecuencia de lo habitual, desplazándose por nada en particular, tratando de sacudirse el recuerdo de esos ojos claros y dignos que parecían tan fuera de lugar en ese rostro curtido. Lily, la estilista aprendiz, no podía dejar de pensar en el hombre mientras barría el cabello del suelo alrededor de su estación. Recordó cómo su abuelo solía decir que el verdadero carácter de una persona se muestra en cómo maneja el rechazo. La tranquila dignidad del hombre ante un despido tan obvio había tocado una fibra profunda en ella. La fiesta de bodas de la tarde llegó en un aleteo de emoción. 6 damas de honor, una madre de la novia y la novia misma, todas charlando alegremente sobre la próxima celebración. Su entusiasmo llenó el salón de risas y chismes ligeros, pero Lily notó cómo la señora Chen parecía casi demasiado ansiosa por sumergirse en su alegría, como si tratara de lavar el encuentro incómodo de la mañana. Mientras Lily trabajaba en el cabello de una de las damas de honor, escuchó fragmentos de conversación flotando alrededor de la celda. Hablaban de sus trabajos, sus hogares, sus planes para el futuro, todas las cosas normales que discutían las personas con vidas estables. Pero ahora estas conversaciones tenían un peso diferente para ella, lo que la hacía preguntarse sobre las historias de aquellos que no podían unirse tan fácilmente a una charla tan informal durante su hora de almuerzo. Lily estaba sentada en la pequeña sala de profesores desenvolviendo su sándwich cuando escuchó la voz de la señora Thompson que venía del área principal de Ceylon. Me siento mucho más segura ahora que estaba diciéndole a otro cliente habitual que nunca se sabe en estos días es mejor tener cuidado que lamentar. Las palabras hicieron que el sándwich de Lee supiera a cartón en su boca. El sol de la tarde había comenzado a inclinarse a través de las ventanas cuando un caballero mayor entró para su corte habitual. Llevaba una gorra de veterano, decorada con plumas militares, y Lily notó cómo la señora Chen lo recibió cálidamente charlando sobre sus días de servicio. Mientras se sentaba en su silla, la ironía no pasó desapercibida para Ly, como algunos veteranos eran tratados de manera tan diferente y de otros basándose únicamente en su apariencia. Mientras terminaba el secado de otro cliente, Ly vislumbró movimiento fuera de la ventana de Ceylon. El hombre de la mañana pasaba caminando con la cabeza inclinada contra él. Viento se detuvo por un momento mirando a través de la ventana a toda la gente feliz y bien vestida. Dentro sus ojos se encontraron brevemente a través del cristal y vio algo en su expresión que le hizo un nudo en la garganta, no ira o resentimiento, sino una profunda soledad que pareció extenderse a través del espacio entre ellos. Antes de que pudiera reaccionar, él se había ido, desapareciendo en el flujo de peatones como un fantasma. Lily se encontró mirando el lugar donde había sido el secador de pelo olvidado en su mano hasta que su cliente se aclaró la garganta suavemente más tarde, cuando el día estaba llegando a su fin y la fiesta de bodas se había ido en una nube de laca y felicidad. Lily estaba limpiando su estación cuando notó algo pequeño y metálico brillando en la acera afuera. Salió y lo recogió. Era un prendedor de servicio militar desgastado y empañado, pero aún reconocible.
Se preguntó si se había caído del bolsillo del hombre antes y la posibilidad hizo que su corazón se hundiera aún más. La señora Chen estaba contando los recibos del día cuando Lily se acercó a su escritorio. He estado pensando, él comenzó vacilante, tal vez podríamos hacer algo para las personas que no pueden pagar nuestros precios regulares, tal vez un día al mes. Pero la señora Chen ya estaba negando con la cabeza, explicando sobre mantener la imagen de Celine, sobre la realidad empresarial, sobre su clientela objetivo. La noche se asentó sobre el salón cuando los últimos clientes se fueron. La señora Chen giró el letrero a cerrado y comenzó su rutina de fin de día. Todo volvió a la normalidad, los pisos estaban limpios, los espejos brillaban y la agenda estaba llena de nombres familiares para mañana. Pero algo había cambiado, incluso si nadie quería para reconocerlo. Mientras Lily recogía sus cosas para irse, metió el pin de servicio encontrado en su bolsillo. Había tomado una decisión. Mañana era su día libre y sabía exactamente cómo lo iba a pasar. Buscando en el vecindario alrededor de la estación de autobuses en busca de un hombre con ojos claros y dignos que mereciera mucho más de lo que la vida y ellos le habían ofrecido hoy. Las luces de la tienda se atenuaron una por una y el tráfico de la tarde se quedó colgado afuera. Otro día exitoso estaba terminando en Crystal Bay Salón. Pero el éxito, Lily estaba comenzando a entender que podía medirse de muchas maneras diferentes y que a veces las medidas más importantes no tenían nada que ver con el dinero en absoluto. A la mañana siguiente, Lily se sentó con las piernas cruzadas en el piso de su pequeño apartamento, desplazándose por su teléfono mientras tomaba un sorbo de su café de la mañana. Había pasado la mitad de la noche pensando en el hombre del sellón y el pin de servicio que había encontrado pesaba mucho en su bolsillo. Su dedo se detuvo a mitad del desplazamiento cuando algo llamó su atención. Una publicación de un grupo local de apoyo a veteranos había aparecido en su feed. La luz de la mañana que entraba por su ventana pareció congelarse mientras miraba la imagen en su pantalla. Allí, mirándola, estaba el mismo hombre de ayer, pero completamente transformado. En la fotografía se mantuvo erguido con un uniforme militar impecable, su pecho decorado con hileras de metales, su cabello estaba cuidadosamente recortado, su rostro bien afeitado y sus ojos, esos mismos ojos claros y dignos, brillaban con orgullo y propósito. El título debajo de la foto hizo que su café se enfriara en sus manos, recordando al maestro cirujano Robert Wilson, uno de nuestros veteranos de la Marina más condecorados. 3 en Afganistán, 2 corazones púrpuras y el bastón de bronce de Val Anderfire, actualmente luchando con trastorno de estrés postraumático y dificultades personales. Última escena en el centro de la ciudad. Si alguien tiene información sobre su paradero, comuníquese con las superficies de apoyo para veteranos. Las manos de él temblaron mientras leía los comentarios debajo de la publicación. Los veteranos compartieron historias sobre servir con el maestro cirujano Wilson, hablaron de su liderazgo, su coraje, su dedicación a su equipo. Un comentario mencionó cómo llevó a un soldado herido 3 millas a través de territorio hostil a un lugar seguro. Otro describió cómo había organizado grupos de apoyo para veteranos que regresaban, ayudándolos a lidiar con la vida civil. Comentarios más recientes pintaron una imagen diferente. Alguien lo había visto cerca de la biblioteca de la ciudad hace 2 semanas buscando lugares cálidos para pasar el día. Otra persona mencionó haberlo visto afuera de un refugio local, demasiado orgulloso para ir. En los fragmentos de su historia comenzó a unirse como un rompecabezas doloroso. Un enlace en los comentarios la llevó a un artículo de noticias locales de hace 8 meses. El titular la golpeó como un golpe físico. Esposa veterana pierde batalla contra el cáncer. Las facturas médicas dejan a la familia en crisis. El artículo incluía una foto del maestro cirujano Wilson con su esposa, ambos sonriendo, ambos inconscientes de cómo su mundo estaba a punto de derrumbarse. Las facturas médicas habían agotado sus ahorros, esa casa había entrado en ejecución hipotecaria, el dolor y el estrés habían desencadenado episodios severos de TEPT, lo que le permitió mantener su trabajo como consultor de seguridad. Lily se encontró buscando el pin de servicio en su bolsillo, pasando los dedos sobre su superficie desgastada. Pensó en lo diferente que podría haber sido ayer si hubieran sabido quién era, pero luego se contuvo porque debería importar, porque alguien necesita medallas y condecoraciones para merecer la dignidad humana básica. Con manos temblorosas marcó el número del vendedor. La señora Chen respondió, tenía una voz brillante y profesional. Crystal Bay Salón. ¿Cómo puedo ayudarlo?
Necesita ver algo, le dijo en voz baja. Le estoy enviando un enlace ahora mismo. Se trata del hombre de ayer. Hubo una larga pausa después de que ella envió el mensaje, seguido por el sonido de la fuerte inhalación de la señora Chen. Lily pudo escuchar el ruido de fondo habitual de la venta desvanecerse mientras la señora Chen presumiblemente leía la misma información que acababa de descubrir. No tenía idea, susurró la señora Chen finalmente. El pulido profesional en su voz se había quebrado, revelando al humano debajo. Mi padre también era un veterano. Luchó después de llegar a casa. Debería haber visto las señales. Debería haber escuchado un raspado de silla de fondo seguido de lo que sonaba como un sollozo apagado. La poderosa señora Chen, siempre tan serena, estaba llorando. Tenemos que encontrarlo, dijo la señora Chen finalmente, su voz más fuerte ahora, decidida. Cancele mis citas de la tarde, todos ellos. Vamos a arreglar esto. Cuando Lily colgó el teléfono, miró de nuevo el alfiler de superficie en su mesa. El sol de la mañana atrapó su superficie empañada, haciéndola brillar como un pequeño tocino de esperanza fuera de su ventana. La ciudad estaba despertando. La gente se apresuraba en sus vidas diarias. La mayoría de ellos inconscientes de las historias ocultas que caminaban junto a ellos en las calles. Pensó en todas las suposiciones que habían hecho ayer sobre el valor, sobre la apariencia, sobre quien merece amabilidad y respeto. El hombre al que rechazaron no era solo un veterano condecorado, era un recordatorio de que cada persona tiene una historia, un pasado, una razón para sus circunstancias presentes. A veces, esas historias son mucho más complejas y desgarradoras de lo que podríamos imaginar. Agarrando su chaqueta y el pin de servicio, Lily se dirigió a la puerta. Había trabajo por hacer, errores por escribir, y quizás lo más importante, un hombre con ojos claros y dignos por encontrar. Cuanto más aprendían Lily y la señora Chen sobre la historia del maestro sargento Wilson, más les dolía el corazón. A través de conversaciones con veteranos locales y trabajadores de refugios, emergió una imagen de un hombre que lo había dado todo por los demás hasta que no quedó nada para sí mismo antes de que todo se derrumbara. Los Wilson han vivido en una modesta casa de 2 pisos en los suburbios. La señora Wilson había trabajado como maestra de jardín de infantes, querida por sus estudiantes por su naturaleza gentil y su cálida sonrisa. No eran ricos, pero tenían suficiente SV para una jubilación cómoda. Luego vino el diagnóstico que lo cambió todo. El cáncer era agresivo y requería tratamientos costosos que no estaban completamente cubiertos por su seguro. El sargento Wilson no lo pensó 2 veces. Cobró su fondo de jubilación, vendió su auto, trabajó turnos de seguridad adicionales, lo que sea. Le tomó 18 meses contarles a los médicos que sus vidas giraban en torno a las visitas al hospital y las sesiones de quimioterapia. El sargento mayor Wilson se sentaba junto a la cama de su esposa durante horas contándole historias sobre el futuro que tendrían juntos una vez que mejorara. Él había descrito el jardín que plantarían en primavera, los viajes que hacen, los nietos que algún día consentirían. Sus compañeros veteranos recordaban haberlo visto en los pasillos del hospital, siempre de pie, siempre con una sonrisa valiente para ella, pero las facturas médicas se acumulaban como hojas de otoño. Primero desaparecieron sus ahorros, luego su fondo de emergencia y luego el valor neto de su vivienda. El cirujano mayor Wilson siguió luchando, hizo turnos de partido, vendió sus muebles, cualquier cosa para comprar más tiempo, más tratamientos, más esperanza. Las enfermeras de la sala de cáncer recordaron cómo él nunca se separó de su lado durante la última semana. Él le sostenía la mano, le susurraba palabras de aliento y le recordaba su primera cita en la feria del condado, donde le ganó un pingüino de peluche. Cuando ella se preocupaba por las facturas crecientes, él sonreía y le decía que todo estaría bien, incluso mientras los avisos finales se apilaban sin abrir en la mesa de la cocina. Ella falleció en una tranquila mañana de domingo. El personal del hospital dijo que él se sentó allí durante horas después, todavía sosteniendo su mano como si solo su fuerza pudiera traerla de vuelta. Cuando finalmente se levantó para irse, notaron cuanto más viejo parecía, como si el dolor lo hubiera envejecido. De la noche a la mañana los costos del funeral se llevaron el último de sus recursos. En cuestión de meses el banco ejecutó la hipoteca de su casa. Los grupos de
Apoyo a los veteranos. Intentaron ayudar, pero el orgullo del sargento mayor Wilson le dificultó aceptar caridad el trastorno de estrés postraumático que logró mantener a raya durante años. Regresó como una inundación. Uno de sus viejos compañeros militares le ofreció una habitación libre, pero las pesadillas le hicieron imposible quedarse. Se despertaba gritando momentos de alivio de su TS de Judy, ahora mezclados con recuerdos de habitaciones de hospital y máquinas que pitaban. Eventualmente dejó de aceptar invitaciones, dejó de responder su teléfono, dejó de ser el hombre que todos habían conocido. Las calles se convirtieron en su nuevo hogar. Sin embargo, nunca dejó de comportarse con porte militar. Pasaba sus días en la biblioteca leyendo libros que su esposa solía amar o caminando por los parques en el parque donde solían tener picnics de los domingos. Algunos días se sentaba en un banco cerca de su antigua escuela viendo a los niños jugar durante el recreo, recordando cómo ella solía para contarle historias sobre sus estudiantes. El personal del refugio local dijo que venía ocasionalmente, pero solo en las noches más frías. Ayudaba a limpiar después de las comidas o a arreglar muebles rotos, siempre tratando de ganarse la vida, pero nunca se quedaba mucho tiempo. Nunca quería ocupar espacio. Alguien más podría necesitar más. Algunos veteranos que lo conocían de antes dijeron que la parte más difícil era ver cómo todavía intentaba ayudar a los demás a pesar de sus propias circunstancias. Compartía su comida con perros callejeros, daba su manta a personas mayores sin hogar en las noches frías e incluso trataba de aconsejar a los veteranos más jóvenes que conocía en las calles, animándolos a buscar la ayuda que él no podía aceptar para sí mismo. Su entrenamiento militar mostraba en pequeñas formas cómo mantenía sus pocas posesiones meticulosamente organizadas en su mochila, como siempre se lavaba en baños públicos, cómo mantenía su rutina de flexiones y abdominales todas las mañanas, incluso si era en un callejón. El pin de servicio que Lily había encontrado era una de sus últimas conexiones con su antigua vida, un recordatorio de quien había sido antes de que la pérdida y el dolor transformaran su mundo. Cuanto más aprendían, más entendían la señora Chen y Lily que el sargento maestro. La historia de Wilson no era solo sobre un veterano sin hogar o un héroe abandonado, era sobre amor y sacrificio, sobre pelear batallas que nadie debería enfrentar solo, sobre cómo la vida puede cambiar de maneras que nunca esperamos. Sobre todo se trataba de cuán rápidos los juicios y la crueldad casual pueden alguien que ya está cargando con más dolor del que podemos imaginar. Mientras el sol se ponía en otro día en algún lugar de la ciudad, el sargento mayor Wilson probablemente estaba encontrando un lugar tranquilo para pasar la noche, tal vez mirando las mismas estrellas que solía mirar con su esposa, todavía cargando su dignidad como una armadura contra un mundo que había olvidado, como ver al héroe debajo de las dificultades. A la mañana siguiente en Crystal Bay Salón se sintió diferente. El zumbido habitual de secadores de pelo y charlas alegres era repetido. Un pesado silencio atravesó a la señora Chen, parada en su estación, mirando su reflejo en el espejo. Su habitual postura segura ahora esperaba con pesar. La luz del sol de la mañana, que normalmente hacía que la celda se sintiera cálida y acogedora, ahora parecía resaltar cada silla vacía como un foco en su vergüenza colectiva. Lily llegó temprano con una pila de fotos impresas y artículos que había reunido sobre el maestro cirujano Wilson. Sus manos temblaron ligeramente mientras las colocaba en el mostrador de recepción. Cada imagen contaba un capítulo diferente de su historia. Allí estaba, con su uniforme de gala en una ceremonia militar. Allí con su esposa en una recaudación de fondos de la escuela. Ayudando a compañeros veteranos en una reunión de un grupo de apoyo. «Necesito mostrarte algo más», dijo él en voz baja, sacando su teléfono. Abrió un video de una estación de noticias local de hace 2 años. Las imágenes mostraban al sargento mayor Wilson hablando en un evento de concientización sobre la salud mental de los veteranos. Se mantuvo erguido en el podio. Su voz era clara y fuerte mientras hablaba sobre la importancia de apoyar a los soldados que regresaban. El rostro de la señora Chen palidecía con cada segundo que pasaba del video. Su propio padre había sido un veterano que luchó con el trastorno de estrés postraumático después de regresar del servicio. Ella había crecido viéndolo luchar. Batallas que no terminaron cuando la guerra terminó, como no había reconocido esas mismas señales en los ojos del sargento mayor Wilson.
La primera clienta de la mañana entró. Una clienta habitual que siempre venía para su peinado semanal se detuvo en la puerta percibiendo la atmósfera inusual. Sus ojos se posaron en las fotos esparcidas por el mostrador y se llevó la mano a la boca cuando reconoció al hombre de ayer. «Oh Dios mío», susurró. «Mi esposo sirvió en la misma unidad. Él solía contarme historias sobre un cirujano que salvó a todo su equipo durante la emboscada». Tomó una de las fotos con dedos temblorosos. «Este es él. No es él». «¿Qué nosotros?». Su voz se apagó, incapaz de terminar la oración. La señora Chen asintió, incapaz de hablar. El peso de su juicio colectivo de ayer se sintió sofocante. La rapidez con la que lo habían despedido, la facilidad con la que habían pasado por alto su humanidad debido a su apariencia, el impecable salón con sus productos caros y su imagen cuidadosamente curada de repente parecía vacío. La clienta habitual canceló su cita en el acto. «Tenemos que encontrarlo», dijo con firmeza. «El grupo de veteranos de mi esposo se reúne todos los jueves en el centro comunitario. Puede que sepan dónde se queda». Más clientas comenzaron al llegar. En lugar de sus citas habituales, se vieron envueltos en la historia que se desarrollaba. Cada foto, cada artículo, provocaba nuevas conversaciones. Algunos clientes hacían llamadas telefónicas a amigos que trabajaban en refugios locales. Otros se ofrecían a publicar su foto en las redes sociales. La atmósfera de Selin se transformó de vergüenza a determinación. Un cliente mayor recordaba haberlo visto en la biblioteca pública casi todas las mañanas. Otra mención lo vio cerca del parque donde él y su esposa solían caminar. Una joven que se ofreció como voluntaria en un comedor social recordó haber ayudado a servir comidas a otros a pesar de que él mismo lo necesitaba. La señora Chen escuchó cada historia. Su máscara profesional se agrietaba aún más con cada nuevo detalle. Pensó en su propio padre. Como solía decir que la parte más difícil de volver a casa no era lo que había visto en la guerra, sino sentirse invisible para las personas que había luchado por proteger. Al mediodía, la agenda de citas de Selin estaba olvidada. Los clientes que venían a cortarse el pelo se unieron al esfuerzo quirúrgico. En cambio, el espejo de pared que solía reflejar un cabello perfectamente peinado ahora mostraba un mapa creciente de la ciudad marcado con posibles ubicaciones donde se podría encontrar al sargento maestro Wilson. Lily se quedó parada en medio de todo observando mientras la misma comunidad que lo había desviado ayer ahora se movilizaba para encontrarlo. Ella sostenía el pin de servicio en su mano. Su superficie captaba la luz. Algo fundamental había cambiado en la atmósfera de Selin. Era como si todos hubieran despertado repentinamente de una ceguera compartida. La señora Chen finalmente habló. Su voz estaba cargada de emoción. «Ayer vimos lo que queríamos ver. Miramos su apariencia y tomamos una decisión basada en nuestros propios prejuicios». Tomó la foto del sargento maestro Wilson en su uniforme de gala. «Pero hoy vemos la verdad. Cada persona que cruza esa puerta tiene una historia, tiene valor, tiene dignidad y no nos corresponde juzgar quién merece amabilidad». El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas mientras la ciudad se convertía en un centro de comando improvisado para su misión de búsqueda. Los clientes habituales se convirtieron en voluntarios de búsqueda. Los horarios de las citas se convirtieron en sesiones de planificación y los chismes habituales fueron reemplazados por estrategias para hacer las cosas bien mientras organizaban sus fiestas de búsqueda y compartían información de contacto. Todos entendieron que esto no se trataba solo de encontrar a un hombre, se trataba de encontrar su propia humanidad perdida. En el proceso, la búsqueda del sargento maestro Wilson se extendió por la ciudad como ondas. En un estanque durante 3 días la señora Chen cerró temprano, algo que nunca había hecho en 15 años de negocio. En lugar de peinar el cabello, ella y Lily pasaban las tardes visitando refugios para personas sin hogar, centros de veteranos y comedores populares, mostrando su foto y compartiendo su historia. La biblioteca se convirtió en su primera parada cada mañana. El amable bibliotecario de Faak lo recordaba bien. «Siempre lee en esa esquina», dijo señalando un sillón desgastado cerca de la ventana.
Historia militar principalmente, pero a veces poesía también. A su esposa le encantaba la poesía. Hizo una pausa parpadeando para contener las lágrimas. Él no estaba ayer o el día anterior en el parque donde solía caminar con su esposa. Un vendedor de helados recordó haberlo visto la semana pasada. Compró un cono de vainilla. El vendedor dijo que era el favorito de su esposa. Se sentó en ese banco de allí durante horas solo viendo The Children Play, pero no había regresado desde que la comunidad de personas sin hogar de la ciudad lo conocía como el Colel. Aunque nunca los había corregido sobre su rango real. Siempre comparte cualquier comida que tiene un hombre. Les dijo que está atento a los más jóvenes, especialmente a los veteranos. Les cuenta sobre programas que podrían ayudarlos, aunque él mismo no los use. Las palabras se difundieron a través de las redes sociales y las noticias locales. La historia tocó algo en los corazones de las personas, no solo sobre un veterano sin hogar, sino sobre cuán rápido juzgamos a los demás sin conocer sus historias. El teléfono de la señora Chen sonaba constantemente con pistas y avistamientos, cada uno llevando a otro callejón sin salida, pero ella se negó a darse por vencida. Él le pasaba sus tardes caminando por las calles cerca de la estación de autobuses, el pin de servicio en su bolsillo como un talismán. Se detenía en cada banco del parque, miraba por cada puerta. Su corazón saltaba cada vez que veía a alguien que podría ser él. La ciudad se veía diferente ahora. Cada persona en la calle tenía una historia, un pasado, una razón para sus circunstancias actuales. Al cuarto día, obtuvieron una pista prometedora del dueño de una cafetería cerca del hospital de veteranos. Él viene a veces cuando llueve, dijo, siempre le doy un café gratis. Él insiste en limpiar las mesas a cambio. Revisó su libro de registro. De hecho, hay una reunión de un grupo de apoyo para veteranos en el centro comunitario esta noche. Mencionó que quería ir, pero no estaba seguro de si sería bienvenido, luciendo como la señora Chen. Ni siquiera la dejó terminar la oración. En una hora, ella y Lily estaban estacionadas afuera del centro comunitario viendo a la gente. Para la reunión, el cielo se había vuelto gris. Amenazaba lluvia y un viento frío arrastraba papeles por el estacionamiento vacío. A medida que se acercaba la hora de inicio de la reunión, comenzaron a perder la esperanza, pero luego, justo cuando caían las primeras gotas de lluvia, apareció una figura familiar al final de la calle, incluso desde la distancia. Reconocieron su porte militar, la forma en que se comportaba con dignidad a pesar de sus circunstancias. El sargento mayor Wilson se detuvo en las escaleras del centro comunitario mirando hacia el edificio con incertidumbre. Su ropa estaba aún más gastada que antes, pero había tratado de limpiarse la cara estaba recién lavada, su barba se calmó lo mejor que pudo. La señora Chen salió del auto, se acaloró, la lluvia caía con fuerza ahora, pero ella apenas se dio cuenta, respiró hondo recordando a su padre. Recordando todas las veces que había necesitado que alguien viera más allá de sus luchas al hombre que realmente era. Sus manos temblaron cuando abrió su paraguas y caminó hacia él. La distancia parecía interminable. Al igual que la distancia entre sus dos mundos había parecido interminable hace unos días, pero con cada paso esa distancia se reducía. Hasta que ella se paró frente a él sosteniendo el paraguas sobre ambos. El sargento mayor Wilson la miró con esos mismos claros los dignos ojos que la habían perseguido durante días. El reconocimiento se reflejó en su rostro seguido de algo que parecía resignación. Comenzó a alejarse, pero la señora Chen encontró su voz. Por favor, dijo suavemente sacando la fotografía de él en su uniforme de gala, por favor déjame arreglar las cosas. La lluvia caía a su alrededor creando un mundo privado donde los errores pasados podían reconocerse y tal vez perdonarse. Detrás de ellos Lily observó desde el auto el pin de servicio tibio en su mano mientras dos personas de mundos diferentes estaban bajo la lluvia tratando de cerrar una brecha que nunca debería haber existido. En primer lugar, temprano a la mañana siguiente antes de la hora de apertura habitual, Crystal Bay Salón ya estaba lleno de actividad. Las luces estaban encendidas, se escuchaba música suave y el cálido aroma a café recién hecho llenaba el aire. La señora Chen había llegado una hora antes para preparar todo ella misma, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. El sargento mayor Wilson estaba sentado en su silla, su reflejo en el espejo contando la historia de su difícil viaje. Sus ojos aún tenían esa misma dignidad, pero ahora había algo más allí, también una pequeña chispa de esperanza tal vez, o el primer destello de confianza restaurada. Lo tomaremos con calma, dijo la señora
Chen, colocando suavemente la capa alrededor de sus hombros, sus manos se movieron con práctica cuidado mientras ella evaluaba su cabello y su barba, no solo como estilista, sino que, como alguien que finalmente entendió el peso de la confianza que se colocaba en ella. La luz solar de la mañana, a través de las ventanas que arrojaba un brillo cálido sobre el salón vacío, habían organizado esta cita privada deliberadamente. No hay audiencia sin tener en cuenta que el ser humano era el ser humano, como le fue a otra. Ella podría hacer que cualquier niño sonriera cuán valiente había sido hasta el final su voz se fortaleció cuando recordaba sus días militares hablando de los hombres y mujeres que había servido con los bollos formados en tiempos difíciles. Innumerables otros que caminaron por las calles. Un bici en Lily llegó cuando la impresión de pasteles de impresión planificada desde la panadería de al lado. Colocó el alfiler de servicio que había encontrado en el contador cerca de él. Creo que esto le pertenece, señor, dijo suavemente. Sus ojos se vieron mal mientras lo recogía en este pequeño pedazo de su pasado que había encontrado su camino de regreso a él cuando la señora Chen trabajaba años parecía caer con cada snip de sus tijeras. El cabello matado dio paso a un corte militar apropiado. La barba sin igual transformada en un estilo ordenado y cuidadoso. Pero fue un poco más que una gran cantidad de un recuerdo de una condición adecuada de la que había sido un recuerdo de una condición que había sido una heredidad de una condición adecuada de que había sido un remedio que había sido un poco más que un poco de remedio que había sido un recuerdo de una condición. Estaba debajo de las dificultades que la vida se había acumulado sobre el que otros cambios ya estaban en movimiento, que el grupo de veteranos del centro comunitario lo había encontrado, que los clientes temporales de la señora Chen se movían por su historia, habían comenzado un fondo para ayudar con sus necesidades inmediatas. La oficina de asuntos de veteranos locales aludidos a su situación. Pero tal vez el mayor cambio estaba sucediendo dentro del muro de la pared. Cerca del nuevo signo, un nuevo signo había aparecido en veterano. La conexión respeta el tipo de respeto que el maestro cirujano Wilson había ganado hace mucho tiempo y que cada persona merecía independientemente de sus circunstancias. Cuando la señora Chen finalmente le dio la silla a que viera el resultado final, que los hombres en el espejo eran familiares y nuevos, su rumbo militar siempre presente. Incluso en sus tiempos más calientes ahora, su apariencia, la chispa en sus ojos se había fortalecido más fuerte, como si los demás, como otros, lo habían ayudado. Se merece. Cuando él se puso de pie para dejar, la señora Chen presionó una tarjeta de presentación en su mano. Todos los jueves, que dijo que me prometió firmemente que volverás, que debemos escuchar más de sus historias, que pensó de su padre, deseando que hubiera entendido antes cuán simple amabilidad podría significar, que el sol de la mañana había resucitado por completo ahora llena el salón con luz. Cuando el sargento maestro Wilson caminó hacia la puerta de pie y alto. A veces, se ha vuelto suave, y que dijo un segundo lugar. Lily le abrió la puerta, y cuando salió a la luz de la mañana, otros comerciantes de la mañana y pasan al parado para sonreír y asentir. Ya no era invisible, su historia había tocado algo en la comunidad, recordando a todos que detrás de cada cara hay una historia, detrás de cada lucha hay un ser humano digno de dignidad y respeto. Dentro del salón, la señora Chen y Lily lo vieron desaparecer en la multitud de la mañana. Nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien.